Yo era el que no trabajaba. Profe, 25 de mayo no me quiero perder nada. 25 de mayo. 25 de mayo, profesor. Bueno, ¿qué pasó ahí? Yo, una perspectiva un poco distinta. A ver. Entonces, A ver. nosotros con la historia un poco, lo que se llama la historia mitrista, o sea, lo que aprendimos en la escuela, ese relato un poco edulcorado, que de alguna manera ayudó a construir la identidad nacional. Tampoco es que estuviera completamente mal, digamos, la bandera, el himno, el guardapolvo blanco, la escuela de Sarmiento en adelante, pero un poco ya estamos grandes y un poco tenemos esa figura, ¿no? Como de las revistitas Villique en el coso, ¿no? Sí, claro, anteojito. Anteojito, ¿no? Entonces los tipos con la galerita haciendo así el 25 de mayo dijeron, bueno, qué bueno, como hay un poco de lío en Europa, nosotros nos vamos a reunir alegremente. Vamos a... La empanadera. Claro, ¿viste? El negrito con el coso. Con el corcho quemado. ¿Viste? Y en realidad pasó de todo. Ustedes piensen que Europa en guerra, que es como si hubiera sido la Segunda Guerra Mundial, pero del tamaño del compromiso de lo que fueron las guerras napoleónicas. Napoleón contra... Del mundo. Todos. Contra todos. Contra todos. Contra Inglaterra principalmente, pero España era una aliada. Entonces le pide permiso a Napoleón para atacar a Portugal a través de España. Pasa, pero se queda. Claro. Pasa? No me hagan reír que si no pierdo el hilo. Bueno, entonces se queda, pero acá lo que nos importa a nosotros es qué ocurrió. Inglaterra en esa guerra ve la oportunidad y dice, demos un golpe de mano, las invasiones inglesas. Y no hay 25 de mayo, y además yo te diría, no hay proceso de independencia, hubiera sido de otra manera. El proceso de independencia como se dio es por las invasiones inglesas. Absolutamente. 1806 y 1807. Que es en realidad la misma invasión en dos fases. Claro. La misma. ¿Por qué? Y porque nos tuvimos que defender solos. O sea, no hubo una ayuda. España tenía sus propios problemas. España estaba ocupada con Francia, claro. Estaba con el... ocurre, por eso digo, pasa de todo. Entre 1806, 1807, 1808, sí. 1809, 1810, pasa de todo. Podríamos hacer una serie y tendría que tener 20 temporadas para... Nada más me ocurrió en ese periodo. Porque pasa de todo. Hay que hacerlo. Es más, te diría, es para una película, como lo voy a contar ahora el 25 de mayo, sí. Es para una película de conspiraciones, engaños, tenés toda mi atención. Muerte y destrucción. Viene la invasión, el primer desembarco, no tiene casi resistencia, Buenos Aires no tiene defensa, reúnen lo que eran unos pequeños cuerpos de defensa bastante mal armados, ni siquiera coincidían los calibres de las armas, no las usaban nunca, no tenían entrenamiento. Esa era la defensa española, digamos, de lo que tenía el virrey a Sobremonte. Sí, claro. Los envía a frenar el avance, duran 2 minutos. Sobremonte, para decir la verdad, digamos, cumple órdenes. No es que él dice, me voy de Buenos Aires porque así sobrevivo, digamos. Sí. Se va porque eran las órdenes que tenía un virrey. Pensemos esto también, lo que es la época, ¿no? El virrey es el rey. Claro. Es el cuerpo del rey. Que lo designa España. Un emisario. No, lo designa el rey. El rey, claro. Pensemos que no es como ahora que vos designás un funcionario. Claro. Las naciones, como las que entendemos nosotros, sí. O sea, el Estado nacional, sí. Es muy distinto el concepto que tiene la monarquía, donde el Estado es el mismo. Es la persona. Claro, el rey mismo. El rey mismo. Entonces, es una extensión. Claro, y el virrey es el rey. Sí, sí. Es el cuerpo del rey transmitido. Y esto es muy importante porque eso es la crisis que va a ocurrir. No me quiero spoilear porque esto ya lo dije, no, va a salir por otro canal, entonces no voy a... Ok. Esto era Buenos Aires en 1806. Así es. Bien. Una pequeña aldea, pero muy importante por el puerto. Claro. Muy importante. Que todavía tenemos el trapo inglés. Sobremonte sí están en la iglesia de Santo Domingo, ahí en Belgrano.
mira. donde termina la avenida Belgrano. Sí. Si van atrás del altar, están las banderas del Regimiento 71 de escoceses que fueron capturadas, pero no en lo que sería repeler la segunda oleada, que ya es Liniers. Pero pará, Sobremonte se va, cumple las órdenes. Ningún virrey debía ser capturado. Sí. Huye, obviamente se lleva el tesoro como corresponde, a Córdoba. Porque además el plan de contingencia era que resistiera desde Córdoba. Pero bueno, Buenos Aires es Buenos Aires y sigue siendo una ciudad veleidosa, como vimos, ¿viste? Como vota. Bueno, siempre hace lo que quiere la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Y dice, no, nos abandonó, es un traidor. O sea, cae pésimo que se retire. El virrey, claro. El virrey que se retire a Córdoba, queda la ciudad indefensa y es prácticamente un desfile. Y los ingleses toman la ciudad. Todos los funcionarios juran lealtad. No. Sí, sí. Salvo Belgrano, que se escapa en la noche y se va a Montevideo. Desde Montevideo va a iniciarse el movimiento de recuperar Buenos Aires. Va a ser en pinza los... Es más, el gobernador de Montevideo va a decir, no, yo no tengo fuerza para recuperarlo, y la gente se va a ofrecer voluntaria para ir a recuperar Buenos Aires. Y al mismo tiempo, los gauchos, las personas humildes, los trabajadores y los hacendados, los dueños de la tierra, empiezan a organizar una recuperación. Había como una sensación de unidad ahí en esa época. Muy fuerte. Tipo, odiaban a los ingleses. Sí, hay ambos, criollos y españoles. Y eso va a ser la al mismo son movimientos que ocurren en paralelo. Sí. Encabezados por Álzaga, empiezan también los españoles, los que fueron nacidos en España, a ver cómo echaban a los ingleses. Claro. Ocurre la invasión, los echan, pim, pam, pum. ¿Cuál es el dato? La gente, el pueblo, queda en decir, bueno, voy a ir a recuperar todo, y dicen, no vengas porque... Pecho frío. Claro, Pecho frío del exacto. orto, claro. Y las tropas y la gente ganaron la situación. Pensemos que también fue otra cosa que nos transmitieron, lo del aceite caliente, el agua. En realidad fue bastante más pesado, porque sacaron los adoquines de las calles Sí. para hacer zanjas, y esos adoquines se pusieron en las terrazas para tirarle a las tropas británicas de arriba. O sea, es mucho más duro que un... Los hicimos pija. Sí, no pudieron llegar al centro, fueron diezmados en las calles, no llegaron a la plaza central. Además de cometer un error táctico de entrar por las calles separadas, las columnas, cobraron como, bueno. Ahí está el amigo Santiago Liniers, que es un caso pobre hombre, porque era muy leal a la corona y lo acusan de traidor. Lo nombran conde de Buenos Aires. Perdón, llegamos a la parte donde lo querían nombrar virrey. Claro. Al Lo, final nombran, lo terminan nombrando virrey, lo terminan eligiendo. Y acá está el primer problema. La gente elige virrey, los virreyes no se eligen. No, el virrey lo nombra elige el rey. Es parte del rey. Claro. No lo elige ni una junta, ni un grupo de notables, ni el pueblo. Hicieron democracia sin querer. Bueno, al mismo tiempo avanza Napoleón en España. Sí. ¿Qué va a pasar? España cae la última junta que había de regencia. ¿Sevilla? Claro, de Sevilla. Sevilla. Que mientras tanto habían nombrado nuevo virrey para Buenos Aires. ¿A quién? Cisneros. Cisneros no lo nombra el rey, lo nombra, ya estamos en un problema. Claro, lo nombra la Junta de Sevilla. Claro, cuando ok. llega acá le dicen, ¿y vos quién sos? Claro. No venía de parte de porque- Fernando VII. No, primero tiene que ir a Montevideo, porque ya acá la ciudad era muy insegura para toda esta gente. Ahí está Cisneros, sí, muy bien. Entonces, lo que a mí me importa destacar esto es que se quebró el principio de legitimidad. Ya no son los reyes los que nombran, ya no es el que se acepta que el rey debe gobernar en forma absoluta. Eso está quebrado. Estamos en el debe gobernar con el pueblo, en ese margen Claro. gris Umbral. que se traía de Inglaterra y de Cuando Francia. perdés la legitimidad, ya está. Bueno, pero había una cosa intermedia que se intenta en España con la Constitución de 1812, que es que tener rey y parlamento. Claro. Hay un intento. El tema que hay es Fernando VII también el que la arruina, porque él desconoce la Constitución de 1812, Se pasó de rosca cuando lo Que liberaron a... que es la que lo devuelve al poder. Claro. El tipo es restaurado y dice, bueno, ustedes que me ayudaron, ahora los voy a perseguir y los voy a rajar. Lo importante, se escucha bien, bueno, me alegro. Lo importante acá es cómo fue
lo que va a ocurrir, porque, bueno, ¿qué hacemos en Buenos Aires? Porque está Cisneros, que quiere recuperar el poder y dice, yo soy el virrey, El rey encarcelado en España. y llega la noticia a Buenos Aires de que no hay más Junta de Sevilla. Y entonces le dicen, Cacho, Mater. a vos te nombraron, eso que traes ahí no tiene más valor. Obviamente acá había todo un movimiento que buscaba de alguna manera o aumentar el margen de libertad, o tener un parlamento, o tener directamente, había Separación. ya partidarios de Separatista, la digamos. independencia. Sí. Justamente un caso extraño poco conocido es que uno de los conspiradores por la independencia, que después igual muere en 1806, fue el hermano mayor de Liniers. Mirá. Pero nada que ver con él. Había conspirado con los británicos para lograr la independencia, que era uno de los planes británicos. O sea, fomentemos la Para independencia después. para que no sean controladas por Francia, ¿no? En la especie de guerra mundial que había en todos lados. La Guerra Fría de ellos, de esa época. digamos. No era fría. No era gordo. fría, no era fría. Era, Estaban papeando claro, al era- lado del otro. Guerra explícita. es lo más parecido antes de la guerra mundial a una guerra mundial. Sí. O sea, no se llamó así, pero fue una guerra europea en todos los frentes. Lo interesante es cómo, y acá quiero rescatar a dos personas que a nosotros nos llegan con el legado de las escarapelas, que son French y Beruti. Yo te iba a preguntar Claro, por que ellos. ¿viste no dice So- French y Beruti? re- Los tipos dan estaban escarapela nomás. pacíficamente Justo. repartiendo escarapela. Lo Justo. cierto es que cuando logran presionar, ahí está la imagen de los dos muchachos, estos muchachos eran unos activistas muy importantes durante las invasiones, o sea, en contra de la presencia británica. Uno de ellos muy interesante porque era el cartero de la ciudad de Buenos Aires. French. Ah. French. Claro, conocía uno por uno todos los domicilios Los vecinos. de todo el mundo, de todos los vecinos. Claro, los tipos sacaron cuenta. Dijeron, vamos a convocar al Cabildo Abierto, se nos va a llenar de pro-españoles y vamos a perder. Porque recuerden que la discusión era si Cisneros presidía la Junta o no. Claro. Sí. Porque la opción española, rodeado, decían, bueno, que quede presidiendo la Junta. Sí, como cae el 23, bueno, ya vamos a ver. El pero- 22, El 22. el Cabildo del 22, El 22. que empiezan a presionar para que quede. Y acá viene lo interesante. Lo llaman a Belgrano Sí. y le dicen, vení. Imagínense todo eso barro, ¿no? Sí, sí. Medio lloviznando. Andá a aquella casa. Bueno, el tipo va y le dan un paquete. A Belgrano, ¿eh? Sí. Un paquete de tarjetas duplicadas de invitación al Cabildo. Ah, sí. Y la empiezan a llenar los nombres, como French sabía todos los nombres, empezó a llenar con los nombres de los que sabía que votaban a Cisneros. Por patriotas. Sí, que- sí, sí. O sea, le truchamos la elección. ¿Qué? Sí, sí, sí. Fue el Pues video las de... tenían, entonces cuando efectivamente... Le hicieron un video con IA. Esperá, que se complica, porque decís, Belgrano. ¿cómo hacemos? Claro. Entonces, El Buni de la época. French y Beruti, que venían de estar, digamos, bastante hombres de armas durante las invasiones, Sí. que habían peleado y eran hombres rudos, no eran esta imagen que nos legaron, sino la otra, ahí pónganla. Es muy parecido porque además justamente tenían, uno de ellos era muy grandote, Sí. era un gordo de la independencia, ahí está. Es que sí. Unos tipazos. Entonces, Matones. Era Nelson de los Simpsons. no, ¿por qué? ¿Patriotas? No, no, ¿Cómo? patriotas. Bueno, se pusieron la figurita de Fernando VII Sí. y una cinta blanca. Esa era la... Algunos dicen celeste y blanca, yo me inclino porque era blanca, ¿no? El famoso Arzac, que era un grandote que andaba con ellos, En alusión a que se pusieron esto. y era como una idea, lo habían usado como identificación durante las batallas callejeras contra los ingleses, Sí. como símbolo de unidad entre españoles y Criollos. y criollos. Claro. Qué tipazos. Y lo siguieron usando. Pero esto es mucho más, se asemeja mucho más a la imagen, porque los muchachos tomaron la plaza y bloquearon todas las entradas. O sea que los
pro-españoles nunca pudieron llegar al lugar de votación. No, pues además ya tenían las. Los redormimos. No, el tipo iba con la tarjeta y dice, no, ya pasó. Los- Usted ya votó, digamos. Biden en 2020. Pará. Es que es eso. Los Tenían, recontra dormimos. Ahí Exactamente. nació la viveza criolla en ese segundo, es, boludo. es eso, tenían las tarjetas duplicadas en las entradas. Entonces, no, vos ya estás adentro. Claro, Cuando vos ya el tipo entraste. quería- Ah, vos ya entraste, Claro, claro. vos ya entraste. Vos ya entraste. Es buenísimo. porque Hubieras ganado las elecciones. Es que sí, boludo. French y Benuti siempre fueron los buenos de la escarapela y en realidad eran unos rosqueros bárbaros. Vos ya votaste, abrazo. Tremendo rosquero. Fundadores de la rosca argentina. No, Pará, que Tiro la cabeza. sigue, porque esto está alta conspiración. Tenés que cerrar el cabildo, ¿eh? fundadores de la Un rosca comentario. en La Corregime Plata. si me equivoco, Dale, pero dale. yo tenía entendido de que todo esto ocurre, ¿por qué? Porque Belgrano y los revolucionarios se juntaban en un lugar llamado la Jabonería de La Vieites, jabonería. que se llamaba la Sociedad de los Siete, que eran amigos de un tipo llamado Agustín Donado. Agustín Donado era el dueño de la única imprenta que existía en ese momento en Buenos Aires. El bar de Beto de ellos. Exacto. Entonces le dijeron, loco, vos que tenés, digamos, vos te dieron la indicación de imprimir Así fue, así fue. las invitaciones, y te dijeron que imprima 100, imprimí 1000 y dámelas a mí. Vacías. Y ellos la llenaron con los nombres de los propios. ¿Entendés? En Buenísimo. realidad los suplantaron. Si Pedrito el español venía, ya había estaba otro dentro. Pedrito el Ya había español un que había Pedrito entrado. español. No puedes entrar, hermano. Claro, ya vos ya entraste. Los Che, reyes Che, de y la- pará, Pará, y lo. que no estaban seguros de ganarla, Claro. porque estaba complicado adentro. No, unos rosqueros bárbaros. Entonces tenían la señal. Belgrano había pactado que él iba a salir al balcón, iba a tirar un pañuelo Sí. si venía mal la mano. Claro. Y la idea era, con estos muchachos tan activos, 600 de ellos, tomar el salón, digamos. Y, Era A la por Bukele las caer armas. con Sí, las armas. sí, se podría todo. si perdían la votación... Cisneros La clavaba a podría. Virrey. No, Era no, el bueno, panadero. Igual hablaban de matarlo a Cisneros. A Cisneros Sí, sí, directamente. O sea, no iban a ver, yo que quede claro, los muchachos no estaban dispuestos a retroceder. O sea, esto era por las buenas o Solo por las había- malas. Plata Era mierda, por la buena claro. buena Buena y resolución. se lo dijeron. Porque tardaban. Entonces vos imaginate, vienen y te golpean la puerta, ¿viste? Vos estás sesionando ahí. No sé Sí. si alguna vez ¿Y fueron qué al onda? cabildo. La sesión era ahí al lado de la puerta de calle. Sí, claro. Entonces vienen y te golpean y... Dale porque que no acá te los quiero matar. muchachos están apurados, se quieren ir a cenar. Dale que no Dale. te quiero matar. Ahí está, mirá. Con este pillo, amigo, dale que no te quiero meter un corchazo, dale. Buenísimo, buenísimo. Bueno, claro, por eso le decían claro, los sí. chisperos, porque andaban con la pistola de chispas. Ah, Tiraban bengala, digamos. Los Podía- otros decían, Sí. no, guarda que vienen los chisperos, pero ellos así mismo se llamaban los infernales. oh, che, tenemos El mucha batallón de infernales. Así, imagínense lo que era. Además, Soy ese. toda esta gente después sirvió en la independencia, en el Sí, ejército sí. de los Andes, en distintos puestos en. El regimiento granaderos a caballo. Sí, algunos se tuvo que exiliar porque veo como Eran la nuestra fuerza del historia, cielo de la ¿viste? Como época. es, Sí. Claro. Sí. Es que genuinamente hay algo ahí, o sea. No, bueno, no había retroceso. Perdón, ese juego que pones ahí, ¿qué es? Ahora no está, pero antes Me estaba. parece que es Un simulator. Ah, no es es mío ese, lo han puesto los muchachos. Ah, Estaba No sé bueno, dónde, ¿eh? Está muy bueno. bueno, muy bueno. Era como una simulación, sí, no lo había visto. no lo traje yo. No, Bueno, no, hay mucho del gordo Dan en French y Beruti, Sí. boludo. en Arzac ni hablar. De la historia de ¿Cómo? Arzac. Es que en sí. Porque además Arzac era grandote y no tenía miedo a ejercer la fuerza para... No era un bruto, era un intelectual. Un gordo intelectual. Después tuve un diario. Como yo. Claro. Bueno, hoy tuvimos eso en Twitter, había una discusión y varios contestamos, porque había una periodista que preguntaba quiénes son los intelectuales de ustedes. Ah, la y hice. varios de nosotros contestamos el gordo Dan, por supuesto. ¿No escuchaste sus...? Ah, profe. ¿En serio pusiste eso? ¿No Toca leíste llorar, los ¿no? ensayos de Gordo Dan? Pero claro, por supuesto. Mira, yo le dijimos que tenía que escuchar el discurso en la CEPAC, que fue muy bueno, Sí. tuyo, y el discurso que dio en Fuerza San del Miguel. Sí. No, buenísimo. Y después la defensa de Nicky Marley. La del brazo armado. La del brazo armado, así es. Sí, claro. si el gordo es la reencarnación de ese. No. Sí, Bueno, no creo en la reencarnación. sí. No es muy católico. No, creo verdad, que no es raro. católico. Bueno, no, ¿y reencarnación. cómo Bueno, sigue? Escuchame. a ver, esto es lo interesante. Sí, Entonces, dale. los presionan a tal manera y la presión es tan grande que... porque, a ver, algunos querían lograr la intermedia y decir, bueno, ya está, perdimos, pero por lo menos tengámoslo a Cisneros presidiendo. Sí. Y al final, creo que es Castelli que toma la palabra, que no podía hablar. Hay uno de ellos dos, sí creo que es Castelli, que toma la palabra, no podía hablar y dijo, bueno, agarró el papel así en la junta y dijo,
Esta es la junta. Abrazo. Abrazo. Ah, la armó. La armó, la primera junta se armó sin votación. Le dijo, esta es. ¿Por qué? Castelli, que era vocal en la primera. Que era vocal, pero no tenía derecho a hablar. Mirá. No estoy seguro que fue él, pero bueno, uno de ellos Sí, Castelli o Paso fue. agarró y le dijo, no, Paso no es, estoy seguro, creo que es Castelli. Le dijo, toma, acá está, esta es la lista. Castelli, recordemos que era de los más... Revolucionarios. Claro, vos acá tenés dos grupos. Sí. Estamos 22, 23, 24, 25, ¿no? La semana de mayo. Sí. Primer intento 22, segundo intento 23, y después ya entra a jugar un jugador que nos falta acá porque le dicen a estos muchachos, ustedes no tienen fuerza suficiente. Pará, que ahí entra a jugar la otra. Y entonces el que se harta ahí es Saavedra. Y le dice, y le comunica oficialmente para que terminen de votar y se cree la primera junta, le dice, bueno, muy bien, si ustedes no terminan esto, yo voy a traer las fuerzas, a las milicias, Claro. y ahí vamos a tener toda la fuerza que necesitamos. Saavedra los apretó. Digamos que puso la presión muy fuerte. Recordemos el rol de Saavedra. Primero es el comandante de del regimiento de patricios. Sí. Cuando Sobremonte y cuando Cisneros de nuevo intenta tomar el poder, ordena disolver los regimientos. Varios de los regimientos de Patricio para restarle fuerza y restablecer los regimientos de españoles. O sea, ya la tensión era muy fuerte. Saavedra no solo constituye, digamos, la única fuerza militar con capacidad operativa en ese momento, sino que está reunido con los muchachos, está de acuerdo, digamos, con Belgrano, con Castelli. Nada más que él lo que dice es, hagámosla bien. Cuando los otros se quieren en un momento acelerar y dice, bueno, declaremos la independencia, vamos por todo, Claro. dice, no, tranquilo. No te pasé disca. Las brevas no están maduras. Dice, Holdeá, le dijo. todavía. Sí, holdeá. Vos holdeá. Y acá dijo, este es el momento. O sea que vos tenés a Saavedra, a French, a Beruti y al pueblo en armas que no estaba dispuesto a volver a la estructura anterior, que recordemos que es el privilegio español, es otra vez tener títulos nobiliarios, contra, digamos, sobre los criollos. el igualitarismo Sí. y la libertad que se vivía en América. Perdón, y que te dejen tirado cuando te caen ingleses. Bueno, pero ojo que no solo te dejan tirado, sino que termina España, se restaura Fernando VII con el apoyo británico. Chao. Porque recordemos que Napoleón es derrotado en Waterloo, se restaura la monarquía y después Inglaterra cambia su posición de sostener a las repúblicas independientes y empieza a favorecer la represión española. Claro. Nosotros, el único país moderno que se quedó al lado nuestro fue Estados Unidos. La joven república norteamericana siempre se mantuvo al lado de las jóvenes repúblicas Mirá vos, boludo. latinoamericanas, cosa poco conocida. Tenemos mucha Vieja historia- Siempre. alianza entre Estados Unidos y Es Argentina. más, Historia de durante la hermandad. guerra de independencia hizo todo lo que pudo, no tenía el poder que tiene hoy, Sí. hizo todo lo que pudo para ayudar al esfuerzo de independencia, a tal punto que la base que usaban los corsarios argentinos durante la guerra de independencia, en la guerra de Corso, o sea, la piratería legal contra España, era la ciudad de Baltimore. El puerto de Baltimore, el gran puerto corsario argentino. Qué bárbaro. O sea, Bullard, toda esa historia. Bueno, eso tenemos para hacer un programa entero sobre Buchard. Entonces, yo creo que también ahí, y estaría bueno en algún momento producir series y películas que muestren un poco cómo fue todo este proceso. Claro. Porque si no parece como si fuera, ¿no?, una cosa... Los pastelitos. Los pastelitos, Sí. el coso, y algo fue bastante cruento después de lo que fue la batalla de Buenos Aires por sacar a los ingleses. a los ingleses, y después años de crisis permanente que en realidad van a seguir hasta 1820. En 1820 no vamos a tener gobierno, la crisis de 1820, Sí. que es la continuación de ese proceso de crisis hasta que empieza a estabilizarse. Crisis, que en el intermedio tenés la independencia y demás. Pero Sí, declaración de independencia que también fue bajo muchísima presión, ¿no? sí. Por algo se hace en Tucumán y no se hace en Y en Buenos Aires. claro. Pero digamos, lo que yo quería transmitirles hoy era esta idea de No era todo color de rosas. una color de rosa, y que estos jóvenes, aplicando un poco la fuerza y la astucia,
lograron el 25 de mayo. Los gordos de la misa. Los básicamente. gordos de la misa, los gordos de la época, Con el arma lograron, más fuerte de esa época, los lo- sobres, lo- las cartas. lograron algo que Con huevos y con- imaginemos y que con hubiéramos Vila- perdido la votación y hubiera quedado Cisneros No, claro. encabezando la primera junta. No. Y con bilardismo total. Sí. Y soy fanático, nunca lo vi de esta perspectiva de la historia nuestra. Es que nunca importaron la forma. No importaron las formas y muchas resoluciones que tomaron nuestros los Padres primeros fundadores. padres fundadores fue que era literalmente no abrazo, sí abrazo y Escuchame, proceder. Acá está la Junta. escuchame una Chau. cosa. El 25 de mayo entonces de 1810 fue el día en que los criollos de Buenos Aires tomaron el control político sentando las bases para la independencia que llegaría Exactamente. 6 años más tarde, ¿no es cierto? Y era el proceso natural que o por algo llevaban todavía. Desafiando el dominio colonial español. Es decir, es el primer gobierno patrio. Está bien, Claro. pero vos pensás que juran lealtad a Fernando VII, Eso. porque la crisis de legitimidad, Sí. no es que vos de un día para el otro vos te pasás de negro a blanco. No, claro. ¿no? Es un proceso. Es un proceso normal. Nosotros no pasamos de un régimen soviético como el que teníamos de un día para el otro. Claro. No es que las medidas que se anunciaron hoy se anunciaron el primer día. No, claro. Vos vas paulatinamente avanzando. En ese proceso paulatino, lo primero que había era la crisis de legitimidad de las juntas. Sí. Pues las juntas gobiernan en nombre del rey hasta el rey impedido. Recordemos que tenía un conflicto entre padre e hijo primero, entre Carlos IV y Fernando VII, Sí. de quién era el rey, y los dos después presos o invitados de digamos, Sí, invitados retenidos de José por Napoleón. Bueno, pero el problema, Pepe Botella uno y de los manejando problemas que tuvo Fabia. Liniers es que tuvo reuniones con el enviado de Napoleón días antes Y lo de que trataban llegara de- la noticia de Sevilla, de la caída de la Junta de Sevilla. Nadie sabe qué habló. Pero ahí Sí sabemos por las fuentes francesas que le ofreció que jurara lealtad a José Napoleón. Se negó, pero quedó sospechado. Porque vos te reunís con, imagínate el hervidero de comentarios, chismes que Sí, había. y sos francés. Sí, de hecho, Es francés de sos francés, nacimiento. sí, la gente va a empezar a correr la bola. Pero sí. la corona española siempre lo tuvo como leal, ¿eh? Tiene, Sí, lo fusilaron por realista, de hecho. Lo fusilaron por realista y tiene un cuadro de honor en... Escúchame, ¿cómo En le España. cayó a la Está corona? enterrado en España. Gran debate de si tenemos que traer o no, o pedir de nuevo los restos de ¿De Liniers? Liniers. Hay todo un debate ahí, ¿eh? Yo los traería. Hay una discusión, porque allá tiene porque era un noble en una parte de la nobleza española. Sí. Escúchame, ¿cómo se tomó la corona española? Y con esto ya nos vamos, muchachos. El hecho de que Argentina, digamos, a fuerza de huevos ir para adelante, en ese momento no era Argentina, por supuesto, eran... ¿Qué El éramos? virreinato del Río de la Plata, Del Río de la Plata. que era un reino más del Imperio Español. digamos. Exactamente, que dijeron, los chabones están locos, a fuerza de huevos y de trompadas y un poco de bilardismo, establecieron su primer gobierno, que nos juró, digamos, en un primer momento nos juró lealtad, digamos, a nuestro rey, pero yo creo que debe haber sido una especie de amenaza, ¿no? Para sus intereses sobre América del Sur. No, los muchachos hicieron un movimiento muy bueno, Sí. estratégico, nos dio mucho tiempo, que fue tomar la toma de Montevideo. O sea, destruir la escuadra española que había local. Montevideo Sí. era la base más importante, un apostadero naval de la Fuerza Naval Española. Claro. Y el gobierno patrio, fue la primera gran batalla, la batalla del buceo, que dio el almirante Brown. Y eso los dejó sin base donde apoyarse. Por eso la siguiente es descender desde Lima. Lima y... Porque vos tenés que tener, las tropas tienen que tener abastecimiento. Tenés que tener una base, claro. Una base, ¿dónde- Venís cruzando el Atlántico. Al sí. sacarle la base de Montevideo dijeron, chau, se eliminó un frente. Y entonces el otro frente, por eso tan importante, la campaña de los Andes, Güemes y la campaña del Perú. Espectacular, profe. Esto entonces el 25 de mayo sentaría las bases para la posterior independencia Así de es. las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esta es una de las historias que más disfruté. Tenía... Todos nuestros próceres eran, Bilardismo. eran pibardos, que eran tipos amigos todos. Eran Bar de Beto. bar de Beto. Sí, sí. Perdón, y eso Bueno, la que de hay- Washington también fue un poco así. Sí, claro. La de Washington se juntaban en los bares a escabiar y De a hecho, planear la independencia. Está Así es. ¿cómo se dice? Está la factura de cuando firmaron la declaración de independencia que chuparon toda la noche como 200 botellas de whisky. Sí, claro. Yo me fui a un lugar en Nueva York y cuando me fui en la luna de miel, que era un bar donde se juntaba Washington en 1775.
O sea, un año antes. un año antes a planificar ahí cómo iban a papear a los ingleses. Es que sí, boludo. La historia. Está todo conservado, todo espectacular. La historia norteamericana. Fue muy parecida. La historia estadounidense y la historia argentina tiene cientos de paralelismos a lo Sí, largo. Pero además Campaña en el desierto, se campaña al oeste. comunicaban, se carteaban, Sarmiento Sí. iba para allá. Era el ejemplo que se toma son la colonia de Estados Unidos. La O sea, si esta claro. gente se pudo hacer una... Porque la discusión de la época era... Si se podía o no. Claro, porque la otra era, somos un reino, pongamos un rey con un parlamento, que era la tesis un poco que apoyaba a Belgrano. Belgrano, no, pero hablábamos. no estaba equivocada porque era la legitimidad de la época, pero de pronto algunos dijeron, che, pero si hay una Mirá el república, sistema de los republicanos. Claro. si tenemos una república funcionando en América, y además los tipos querían ayudar, tenían como una identificación muy grande los norteamericanos con las repúblicas sudamericanas y centroamericanas. Impresionante. Y aparte deja abierto para otros capítulos. No, grandes. bueno, después hay esto 10.000 sigue, cosas esto más sigue. para hablar de Tenemos que 25 de mayo seguir y en la post. del 9 de julio, hacemos la de la Hacemos la del independencia. 9 de julio. Sí. Sí, Pero señor. ahí fue más... Y las napoleónicas también. Más debate, ¿no? Claro. Acá hubo una acción directa con mucha presión y de momentos de alta tensión, que imagínense lo que es hacer una serie sobre esos 3 días, ¿no? Del No, 22 al 25. Hay que hacer. Un Mi consejo espectáculo, para la los verdad gordos del chat que nos ven, no se queden jugando jueguitos, júntense en bares y hablen porque Algo sale cuando de te ahí. das cuenta, fundás Argentina o te